Bueno, ustedes saben que efectivamente los argentinos nos preocupamos por el tema del medio ambiente. En general, ¿sí? Sí, ¿te preocupa el medio ambiente? Sí, ajá. ¿Te preocupa? Sí, ajá. ¿Y qué haces? Me preocupa. Me preocupa el riachuelo contaminado. Me preocupa. Ajá. ¿Y qué haces? Me preocupa. No mucho. No mucho. Y a veces también porque no sabemos mucho qué hacer y qué sé yo. Entonces lo interesante es que hubo una encuesta de la consultora Poliarquía, en que dice que 7 cada 10 argentinos se reconoce preocupado por la situación ambiental. Entonces el tema es qué cosas estamos haciendo, qué podemos hacer, si separamos la basura, si nos preocupa el tema de las pilas, si qué es lo que estamos haciendo, si nos preocupan los animalitos, qué es lo que estamos haciendo. Bueno, para hablar de este tema estamos con Ernesto Kusianovich, que es director asociado responsable del Departamento de Medio Ambiente de Poliarquía, hombre que se levantó especialmente para hablar con nosotros porque siempre le gusta quedarse dormido. Ernesto, Tomás Bulat te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Tomás. No es cierto que me levanté especialmente. Ya lo sé. No es cierto. No es cierto. Me levanto todos los días muy temprano. Es una calumnia acá, me han dicho acá, que te levantás temprano todo el tiempo. Sí, gracias a mi gato Peter. ¿Tu gato Peter? Mi gato Peter me levanta. Que viene y te levanta. Efectivamente, para contestar a los programas de radio. Exacto. Che, ¿viste los programas radiales matinales? ¿A quién tenemos? Ernesto, llámalo que está despierto. Bueno, Ernesto, contanos la relación que tenemos los argentinos con el tema del medio ambiente. Es cierto lo que mencionás. En este estudio que hicimos con Vida Silvestre, aparece, en realidad a lo largo de los estudios que hemos hecho sobre cuestiones ambientales, aparece esta cuestión, yo diría, políticamente correcta de decir, sí, por supuesto estoy preocupado. Claro. Un porcentaje muy alto de casi el 82% de la población general en todo el país dice que sí. Obviamente nadie va a decir que no. Vas a una reunión, están todos sentados y preguntas, sí, ¿te preocupa el medio ambiente? Sí, por supuesto. O sea, ni siquiera con 4 o 5 cervezas encima puedes llegar a decir no me preocupa, porque esta actitud políticamente correcta esconde en realidad en principio un gran desconocimiento sobre cuestiones específicas. Ajá. Porque el ambiente es algo complicado. ¿Qué entiende la gente por ambiente, Ernesto? En realidad hay un ranking, es muy interesante, hay un ranking, uno tendería a creer que las industrias extractivas, por ejemplo la minería o el petróleo, con el tema del fracking y demás, están en la cabeza de la gente. Lo están, pero en general siempre se tiende a relacionar la cuestión ambiental con la cuestión local, con las problemáticas locales. Entonces, hoy en día, aunque no lo creas, la mayoría de la población lo que más le preocupa o le interesa de las cuestiones ambientales es el cambio climático. Ajá. Y uno diría, qué extraño, cambio climático tan complejo, sí, porque efectivamente las cuestiones ambientales son cuestiones muy visuales. Entonces, todas las grandes transformaciones que han habido, lo que vemos por la televisión, inundaciones, terremotos, está vinculado a este cambio climático. Las razones son mucho más técnicas, científicas y específicas, pero este primer acercamiento con el cambio climático hace que efectivamente la gente se sienta preocupada. Y en segundo lugar, los residuos, porque tiene que ver un poco con la cuestión de la cotidianidad, ¿no? El tema de la basura es muy cotidiano. Es una cuestión cotidiana y se mezclan una serie de problemas sociales, digamos, problemas políticos, interjurisdiccionales entre la ciudad, por ejemplo, y la provincia de Buenos Aires, cuestiones vinculadas a los desechos, paradójicamente han comenzado a aumentar muchísimo. Hoy en día, en promedio en la Argentina, cada argentino produce 1 kilo de residuos por día, aproximadamente. Y la ciudad de Buenos Aires un poquitito más, 1,5 kilos, por decir así, ¿no? Ajá. Entonces, nadie repara en eso. No obstante, han comenzado a aparecer algunas observaciones a las cuestiones vinculadas con los envoltorios. La gente le molesta mucho tener que desechar. En promedio se calcula un 20% de lo que consumimos lo tiramos. Lo tirás, exactamente. Entonces, esto me refiero al envoltorio, no lo que te sobra, sino la cajita, el plastiquito dentro de la cajita. Y sí, uno va al supermercado y esa es una cuestión que los supermercados tendrían que empezar a mirar. Hoy no está todavía en el radar de la percepción pública, pero en algunos países sí. En Gran Bretaña, por ejemplo,
casi el 90% de la gente cuando le preguntan sobre cuestiones ambientales y de consumo, le pega mucho a la cuestión del envoltorio, le molesta mucho eso. Porque acá viste que en Estados Unidos hace rato que está la bolsa de papel en el supermercado. Sí, es cierto que aparte de ser... el gran problema ha sido la facilidad con que se dio el proceso de oferta de bolsas. Claro. Salir de esa oferta ha sido difícil, no obstante en la ciudad de Buenos Aires hoy en día aumentó muchísimo el uso del changuito para reemplazar a la bolsa. La bolsa ecológica que está empezando a venir. Hay unas cuestiones que no se ha aprovechado mucho, en el sentido de que, por ejemplo, el pagar una bolsa plástica, por más mínimo que sea el precio, implicó una reducción importante de ese consumo. Bueno, eso está bueno. Y ha sido algo masivo que nadie lo publicó. Yo creo que ha sido el evento masivo en favor del ambiente más importante de la historia política de la Argentina. Mira qué interesante, ¿eh? Y nadie se dio cuenta. Pero no levanté la perdiz, porque si no sonamos. Sí, es cierto. Sí. Bueno, no, en realidad no, porque sí serviría para promover acciones de ese tipo, ¿no? Sí, eso debería ser. Ahora una pregunta. Yo, por ejemplo, para separar, yo no tengo, digamos, en casa cuando bajo y qué sé yo, no hay nada para separar. O sea, yo tengo el contenedor, ni siquiera está el contenedor en mi casa. Hay que bajarlo y bajo las bolsas. Sí. ¿Qué pasa si yo quiero separar? Yo trato de separar los papeles y los cartones al menos porque vienen los cartoneros y se los llevan. Exacto. Pero después el resto va todo de rejunto. Ahora, mucha gente me dice, ¿para qué voy a separar entre bolsa negra y bolsa verde si después se rejunta todo? ¿No se pierde un poco de estímulo en ese sentido por el resto de la cadena? Se pierde y de hecho es una de las cuestiones que la mayoría de las personas, sobre todo en los conglomerados urbanos, demanda y se queja, ¿no? En general siempre dice, ¿para qué lo voy a hacer si después no pasa nada? Claro, exactamente. Y ese es un problema serio, porque de alguna manera no solamente no está estimulando que se haga reciclado, sino que además está generando un cuello de botella importante en el proceso. El reciclado es un proceso, digamos, es un proceso largo que comienza en casa, la famosa separación de origen, que ya ha tenido, digamos, algunas experiencias interesantes, y después termina hasta el uso efectivo de ese material que se puede reciclar. Entonces, claro, uno va y encuentra en invierno, imagínate, 4 grados un día como hoy, o 9 grados, bajo, y nadie en la calle, y después compruebo que en realidad fue mezclado con otro tipo de desechos. Obviamente lo haré la primera semana porque soy políticamente correcto y en la reunión familiar voy a decir que sí reciclo, pero después difícilmente puedo repetir esa, porque al no existir una respuesta a ese esfuerzo, entre comillas, que estoy realizando de separar, bueno, si no tengo un estímulo, obviamente no voy a generar ningún tipo de... Y en general, siempre la respuesta de la autoridad política es sí, nosotros tenemos contenedores, hemos puesto... Sí, pero el problema sigue siendo esa parte de la cadena, entre la acción de las familias, de las personas, de las casas, hacia la cuestión pública. El momento en que se pone esos desechos en la vía pública. Eso hay que trabajar. No son suficientes en ese sentido, porque lo que hay que hacer es una capacitación, es una concientización, los encargados de los edificios tienen mucho que ver, algunos lo hacen por buena onda, otros lo hacen por buena voluntad y otros lo hacen porque son amigos de los recicladores. Claro. Pero esas iniciativas son muy individuales y no sociales. Claro. Aquí necesitamos una cuestión mucho más política e institucional. Ernesto tiene, Darío, una pregunta para hacerte. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. A mí me preocupa personalmente el tema del aceite, el consumo de aceite, que es muy habitual cuando uno fríe milanesas, papas fritas. La gente, por lo general, cuando lava la sartén, tira el aceite en la pileta. Sí. Y ese aceite va a parar digamos, al sistema de cloaca, después va a parar al río en muchos casos. Eso es muy preocupante, ¿no? Por el tema de la contaminación que provoca el aceite usado. Sé que hay algunas campañas de reciclado de aceite usado, etcétera. Señor, claro. Pero ¿cómo se puede concientizar a la gente? En cadenas importantes funciona así. La preocupación del aceite es una preocupación que tiene que ver con otros fluidos que también en la misma situación, digamos, se vierten en las cloacas. El problema, nuevamente, tiene que ver con el hecho de qué podemos hacer y cómo lo hacemos. Hace unos años atrás, muchos años atrás, no sé si ustedes
Éramos jóvenes, Bueno, Ernesto. En la década del 80 al 90, una banda de rock española sacó un tema que se llamaba Mi Agüita Amarilla. Para mí es uno de los primeros temas ambientales. Básicamente, una banda de rock se toma unas cervezas, le da ganas de ir al baño y empieza a orinar, digamos, y a partir de eso hace toda una historia de cómo su fluido va hacia los ríos, los mares, se evaporan, llegan a la naturaleza y después vuelven a caer. Ese ciclo que esta banda de rock española con su agüita amarilla estaba mostrando, hoy en día lamentablemente no lo podemos decir porque no sabemos dónde terminan. Las pocas, digamos, campañas que hay y los pocos servicios que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene en relación a aceites, por ejemplo, en los talleres cuando se hace el cambio de aceite, en las estaciones de servicio, sí, en algunos restaurantes, es muy limitado en comparación con el consumo anual que hay de todo tipo de aceites en el país. De manera que es exactamente lo mismo. Y es interesante, tu pregunta comenzó con estoy preocupado por este tema, porque nuevamente engorda la cuestión de la preocupación y menos de la acción. Claro, Entonces, menos de la ocupación. Claro. Entonces, hoy en día, generalmente, la mayoría de las personas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se le pregunta, ¿usted está preocupado? Realmente sí. ¿Pero qué hace con respecto a esto? Y consumo menos agua, probablemente. Yo con el aceite lo dejo enfriar, porque a mí me habían dicho, y cuando se endurece lo agarro con una cuchara y lo tiro en la bolsa de basura antes de tirarlo a la cloaca, digo. Sí, incluso en algún momento hubo un producto en el mercado muy interesante, muy ambientalmente amigable, pero extremadamente caro, que ese es otro de los problemas, claro, de estos procesos, que era como una especie de farofa, una especie de harina que se ponía al aceite, la endurecía en cuestión de segundos y después se sacaba uno esa especie de costra desagradable y la tiraba Pero claro, esa acción implica, nuevamente, lo que decíamos, un costo, un seguimiento, y en general no lo hay, y en realidad lo que está sucediendo es cómo hacer para poder equilibrar esta cuestión del consumo de aceite, consumo de agua, y el cuidado ambiental. Para mí ese es el aspecto más importante que todavía no se ha terminado de trabajar. Ernesto, una última cosa, ¿qué hacemos con las pilas? Que a la gente le preocupa las pilas. Yo tengo una bolsa de pilas aquí. O sea, pero que yo escuché ahí que dicen que lo que más te corresponde ahora es, lo peor es juntarlas. Lo peor es juntarlas, pero al mismo tiempo no hay un lugar donde tenga... Porque reciclarlas es muy complicado. Reciclarse es muy complicado, todas las ideas que hay con el reciclado son extremadamente dañinas en algunos casos. Lo que se puede llegar a hacer es ponerlos en un lugar un centro de acopio, sí, pero los centros de acopio son contados con los dedos. Claro. Hubo un debate importante entre algunas organizaciones ambientalistas en protección del ambiente y las empresas productoras de pilas. Algunas eran importadoras, no tenían una jurisdicción directa, el gobierno de la ciudad en el caso de Buenos Aires. A ver, digo, estamos en un lío. También había propuesto algunos lugares. Yo, para ir honestamente con mi bolsa de pilas y llevarlo al centro de acopio, tengo que salir un sábado como hoy, no solamente contestar tu llamado, sino ir, buscar mi auto y ir a 20 kilómetros de aquí. No, entonces... No, claro. Eso va a haber que resolverlo ahí, tenemos que hacer algo más con la campaña de las pilas. El otro día pasamos en el programa, en El Inversor, hubo una campaña efectivamente para recoger las pilas y después ellos se encargaban de tratar de ver qué se hacía, pero es muy difícil. Pero es un temón, Hay muchas instancias, una de las instancias más paradójicas para mí, que tiene que ver un poco con la pregunta de Darío con respecto a la preocupación sobre ciertos productos, es paradójicamente... digamos, hablar del ambiente es hablar del futuro, hablar de los niños, del mañana, etcétera, etcétera, y los primeros grandes consumidores de productos son los propios bebés. Claro, exactamente, que juntan las pilas, los pañales. Hoy, el pañal, todo, claro. Un 6% de los desechos domésticos son pañales, y un niño, un bebé, entre que empieza a usar pañal y va el uso del inodoro, consume aproximadamente 1000 kilos, una tonelada de pañales
que cada recién nacido comienza a producir Bueno. y es en favor de ellos, digamos, es una cosa muy paradójica. Ernesto, te agradecemos muchísimo esta comunicación tan temprano la mañana los sábados, Dado que estás muy despierto, seguramente te volveremos a molestar. Ahora voy a dar de comer a mi gato. Dele de comer a su gato. Chao. Le mando un fuerte abrazo, gracias Ernesto, de Poliarquía, especializado en el tema del medio ambiente, sobre nuestra relación con el medio ambiente.